traer mucha seguridad a su corazón en medio de esta situación que vive el mundo, para que nosotros tengamos fe en Dios y lo expresemos también desde el corazón con palabras que expresan precisamente nuestra confianza en Él. Primeramente, quiero decirles que esta palabra, este mensaje está tomado de la Biblia, en Números capítulo 13. Es una historia que vamos a estar considerando y a través de la cual Dios nos va a exhortar en diferentes maneras para que tengamos fe en Él y para que al mismo tiempo nosotros tengamos cuidado de la forma en que hablamos, porque en este tiempo muchas veces se escuchan expresiones muy negativas, personas que sienten temor y continuamente lo están expresando. Así que este mensaje quiere quitar a través el Espíritu Santo va a obrar para traer a usted libertad de esos temores y va a tener seguridad en Dios. Bien, este mensaje lo encontramos en Números capítulo 3. Es parte de la historia del pueblo de Israel. Es la razón por la cual el pueblo de Israel experimentó un castigo de 40 años en el desierto. Pero esto nos deja una extraordinaria enseñanza para que nosotros no repitamos estas cosas. Bien, oremos primero al Señor. Doy la bienvenida, ya está conectado mi hijo Juan David Bernal Cáceres allí desde la ciudad de Tunja, y bueno, te saludo y que Dios te bendiga. Entonces, gracias por estar siempre atento a la palabra. Bien, entonces dice en Números capítulo 13, es de la Biblia, leemos así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe sobre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos ellos eran varones, príncipes de los hijos de Israel. Pasemos al versículo 18, que es el versículo en el cual reciben exactamente la instrucción. Moisés les recomienda mucho que observen la tierra. Dice: y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o mucho, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Bueno, esta es la comisión que tiene estos 12 espías, que eran personas, que eran príncipes sobre el pueblo. O sea, estas personas se les encargó por parte de Moisés que fueran y observaran la tierra que Dios les había prometido, la tierra que les iba a dar Dios por heredad. Y estas son entonces las observaciones de Moisés. Pero notemos que hace énfasis en la tierra. Dice: observar la tierra como es. Y vuelve al versículo 19, dice: y cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Y al versículo 20, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Aquí prácticamente está diciendo 3 veces lo mismo, que observen la tierra. Quizás entendemos aquí que Moisés tenía presente cómo era la tierra,
y les dice, en el corazón de Moisés estaba la promesa de Dios, que la tierra a la cual Dios llevaba al pueblo hebreo era una tierra que fluía leche y miel, una tierra sobre la cual los ojos del Señor estaban todos los días del año para bendecirla, con la lluvia temprana y con la tardía. Así que esta es la recomendación de Moisés. Moisés entonces hace énfasis en que observen la tierra. Bueno, pasemos al versículo 27. Allí ya vienen los espías, en total eran 12, y ellos vienen con su testimonio, vienen a dar el informe de cómo fue su experiencia al observar la tierra. Y empiezan 2 de los espías, dice el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche, y este es el fruto de ella. O sea, 2 de los espías habían traído un racimo de uvas, tan grande era que lo cargaron entre 2, y lo trajeron como testimonio de que ciertamente era una tierra que fluía leche y miel. También dicen acerca del pueblo que habita esa tierra, dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Bueno, Anat era una raza de gigantes, eran hombres que tenían una elevada estatura. Entonces, aproximadamente 2,80, 3 metros. Y entonces, estas personas hacían parte del pueblo y muchos de ellos estaban vinculados con el ejército de estas naciones. Caleb habita en el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, este es un informe positivo, digamos, que dan 2 de los espías. Y luego, después de también dijeron, qué pena, se fue la señal. Bueno, retornamos nuevamente aquí. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y luego viene el otro informe, un informe negativo. Dice el informe de los otros 10 espías, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes, de gran. Bueno, seguimos, tenemos dificultades, aquí se cae la señal, tal vez es que hay mucha gente conectada en diferentes lugares y entonces, bueno, saludamos a Martica Cárdenas. Ella pregunta que en qué cita estás leyendo. Bueno, estaba leyendo en Números capítulo 13 y 14, 13. Ahora vamos a pasar al capítulo 14 del libro de los Números. El libro de los Números es uno de los 5 primeros libros de la Biblia. Saludo también a María Isabel Montoya, que está conectada. Bueno, dice aquí la palabra que, bueno, primero hagamos un comentario sobre estas dos tipos de personas. Eso lo vemos siempre en el mundo. Hay las personas que ven los obstáculos o dificultades
pero dicen podemos, Dios está con nosotros. Y también las personas que ven los obstáculos, las circunstancias difíciles y dicen no podemos. Eso es un fracaso y aún podemos morir en el intento. Bueno, hay gente que no se deja dominar por pensamientos negativos y habla palabras negativas. Es lo que vemos aquí en estos dos relatos. Unos hablaron con fe. Bueno, qué pena, pues estamos aquí. Otra vez se cayó la señal. Está el asunto. No habíamos tenido bueno, anoche sí comenzamos a tener ese problema, pero pensamos que era solamente temporal, pero bien, esperamos que no se repita más, que no se caiga más la señal. Entonces, bueno, esto interrumpe un poquito aquí, pero ¿cuál es el efecto de las palabras que escuchamos? ¿Cuál es el efecto de las noticias que oímos? ¿Sí? Los informes que se dan acerca del COVID-19 por la televisión, por las noticias, cuando entramos a ver en nuestro teléfono, en YouTube, pues noticias. Entonces, esas noticias producen en nosotros pues un efecto. Puede ser un efecto positivo o un efecto negativo. Eso puede cambiar nuestro estado de ánimo. Puede producirnos, si tomamos las cosas sencillamente como las escuchamos y nos ponemos a tomar la situación en forma racional y sin tener fe en Dios, pues es muy posible que nos vaya a pasar unos momentos de angustia, de tristeza o depresión y que podamos estar hablando cosas negativas a causa de lo que escuchamos. Cuando escuchamos pues esas noticias de cómo se ha venido incrementando en algunos países, pues el número de contagios y también el número de muertos ha crecido, pues nos llevan a pensamientos negativos. Pero quiero que tengamos confianza en Dios. Así como se escuchan las malas noticias, pues también tenemos que escuchar las buenas noticias. Y por ejemplo, tenemos buenas noticias en China, en Corea del Sur, donde ya el virus ha sido controlado. Así que estas naciones ya tienen reportes positivos y también han venido dando informes de 0 contagiados. Y eso es positivo, porque así que ellos pudieron, también nosotros vamos a poder. Bueno, alguno dirá, pero no tenemos la ciencia tan adelantada, toda esa capacidad de los chinos, porque en 6 días levantaron un hospital y además están trabajando con muchos elementos, o sea, tienen provisión de elementos para que sus médicos no se contagien, sus enfermeros. Bueno, ya llegó otra vez la señal, tenga paciencia, pues, y bueno, vamos a tener paciencia ahí y precisamente el mensaje se trata de ver las cosas en forma positiva. No vamos a ponernos negativos porque se vaya la señal. Así nos demoremos un poquito más, pero vamos a estar ahí atentos a la palabra. Entonces les decía que acerca de los chinos, que ellos han tenido éxito en ya controlar la pandemia. Y bueno, es bueno, digamos, yo me he puesto a pensar y a analizar sobre esto y ellos pues sí, han desarrollado y han tenido buena ciencia para eso, pero las cosas en lo material tienen un trasfondo espiritual. Así como este virus ciertamente tiene un trasfondo espiritual. Este es un ataque de Satanás, eso poco se habla y poca gente muchas veces piensa que mencionar que son cosas del diablo, pues
Muchas veces las personas no procuran no mencionarlo porque piensan que la gente se va a burlar. Pero aunque se burlen muchos, es una realidad que hay un diablo que es malo. Jesús habló de él. Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y precisamente esta pandemia es una obra del diablo, porque la palabra del Señor afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Es decir, Dios es bueno y no hay ninguna oscuridad en él. Y lo malo viene del diablo. Pero ¿cómo entonces los chinos lograron sobreponerse a esta situación? Bueno, mirando los registros del cristianismo en China, aunque en China, en el tiempo de Mao Zedong, la revolución cultural, se persiguió a los cristianos y se quiso acabar con ellos, se quemaron sus Biblias. Sin embargo, en lugar de que el cristianismo en China hubiese sucumbido a esa persecución, con sus mártires se fortaleció. Muchos pastores dieron y muchos creyentes dieron su vida allí por permanecer testificando acerca de su fe en Jesús y fueron perseguidos, torturados y muertos. Así que se convirtieron en mártires para la iglesia de China, la cual se fortaleció. Y hoy día tenemos millones de personas que creen en Jesús en China. Ahora, lo mismo pasa en Corea del Sur, que también fue otro país donde se propagó rápidamente este COVID-19. Pero, ¿qué ha pasado con Corea? Corea, un país budista, con el tiempo le abrió puertas al Evangelio. Y en Corea del Sur actualmente hay millones, un 28% de la población son cristianos. Eso significa millones de cristianos en Corea. Y esos cristianos de Corea y de China son cristianos que han pasado por persecuciones y que tienen una fe firme en Dios y que han visto la mano del Señor con ellos. Entonces han levantado ellos oración. Por ejemplo, Corea del Sur es una nación donde a las 4 de la mañana los cristianos están orando por su nación, por su país. Y continuamente están orando porque tienen una amenaza. Es la amenaza de Corea del Norte, este régimen comunista, que muchas veces no ha negado su inclinación de hacer la guerra contra Corea del Sur. Sin embargo, ha sido detenido precisamente porque Corea del Sur es aliado de los Estados Unidos y por lo tanto no se atreven a invadirlos. Pero no les faltan ganas. ¿Pero qué ha detenido esa situación? La oración incesante de creyentes. Así que hay cosas en lo material que se luchan desde lo espiritual. Y existe un reino espiritual que es mayor que el reino visible, que el reino natural. Y nosotros nos movemos en el campo del espíritu. Nosotros, cuando hemos creído en Jesús, nosotros hemos venido a ser ciudadanos del reino de los cielos y nos movemos en el campo espiritual. Así que con nuestras oraciones podemos cambiar situaciones en el mundo natural. Y es lo que podemos considerar allí en China y en Corea. La oración incesante de miles, de millones de chinos y coreanos, pues fueron oídas y Dios en su gracia ha permitido que ese virus haya sido controlado y no ha habido más muertos. Entonces, esa es una noticia muy positiva. Y en Colombia tenemos 10 millones de cristianos que no estamos tampoco con las manos cruzadas. Tenemos nuestras manos levantadas y continuamente estamos orando a Dios por nuestra ciudad, por nuestro departamento, por nuestro país. Y
y seamos positivos. Vemos que Colombia es uno de los países donde la propagación del virus ha sido lenta, a pesar de todas esas imprudencias que continuamente nos muestra la televisión, de gente haciendo aglomeraciones, y era para tener muchos más contagiados y muchos más muertos. Sin embargo, somos una nación donde este virus no se ha venido propagando demasiado, y no ha sido muy creciente el número de muertos. O sea, esas son cosas que debemos de meditar. La influencia del pueblo cristiano en una nación hace cambios, produce cambios en el ámbito natural. Entonces, mantengamos nuestra fe en Dios. Y aquí vamos, entonces, tenemos dos formas. Bien, bueno, entonces, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea al Señor. Bien, quizás esta es una prueba que usted está teniendo ahí, no yo, sino usted, porque quizás dice, no, yo no escucho más esto. Pero ánimo, ánimo. Precisamente estamos hablando de no ser negativos y de mirar las cosas positivamente, porque, bueno, tenemos paciencia y tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. Entonces somos llamados a no angustiarnos ante las circunstancias. Bueno, les decía que la oración, que aquí en Colombia actualmente hay. Bueno, seguimos adelante entonces con nuestro mensaje, ya llegó la señal. Entonces, es bueno que cada uno de nosotros reflexionemos en la forma en que vemos las cosas, y porque aquí esta es una palabra que nos muestra esos dos aspectos. Las personas que ven las cosas en forma negativa, en forma oscura, y las personas que ven las cosas de una manera pues más allá de su vista natural, más allá de su razonamiento, ven las cosas precisamente sabiendo que tienen un aliado, y ese aliado es Dios. O sea, si Dios está con nosotros, pues Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Así que nosotros somos llamados como cristianos. Bueno, sí, ya llegó otra vez la señal. Entonces, dos clases de personas, y la reacción que unas reaccionan y las otras actúan. Bueno, en las palabras las palabras negativas producen angustia. Mire lo que pasó con el pueblo cuando escucharon este mal reporte, porque aunque escucharon ambos reportes, sin embargo, se fueron por la mayoría la gente se fue por la mayoría, y 10 de los espías dieron ese informe completamente negativo, y eso produjo un efecto en el pueblo, un efecto desastroso. Dice el capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se imaginan ustedes ese pueblo, que eran unos 3 millones de personas, llorando toda la noche? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire todo el daño terrible que ocasionó las palabras de estos espías negativos, que no tenían su confianza en Dios, que no tenían la palabra morando en sus corazones, y hablaron solamente en el aspecto racional. Ellos miraron las cosas tal como sus ojos las veían, pero no
tenían la palabra de Dios en sus corazones y eran hombres sin fe. E hicieron desfallecer el corazón de todo el pueblo y el pueblo comenzó a maldecirse a sí mismo. Sí, porque cuando la gente mira las cosas negativas comienza a maldecir. Y ellos maldijeron diciendo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y bueno, entonces mire, son palabras negativas, completamente negativas. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos hasta aquí? Aquí Dios nos enseña algo, y es que así como el pueblo habló, así dijo Dios que iba a hacer con ellos, y castigó al pueblo en el desierto 40 años. Dijo, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dijisteis que ojalá murieran en el desierto, pues todos los de 20 años arriba, sus cuerpos caerán en este desierto y no verán la tierra, no podrán entrar a la tierra por la cual había alzado mi mano y juré que se la daría, pero ninguno entrará a la tierra que yo había prometido darles. ¿Por qué? Porque ellos hablaron de morir en el desierto. Ellos hablaron palabras de muerte. Es terrible cuando se expresan palabras de muerte. Entonces tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, no expresar palabras negativas, pues palabras que nacen de un corazón sin fe. Es necesario fortalecer la fe y creer en Dios. Mire cómo hablaron estos dos hombres que tenían fe en Dios. Y el versículo 7 dice, y hablaron a toda la congregación, o sea, los dos espías positivos que vieron que tenían la palabra del Señor en su corazón, que tenían una visión más allá de la visión natural de los obstáculos. Ellos hablaron así: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Así es que se habla, así es que se expresa la confianza. Y bueno, ha seguido molestando aquí el internet, entonces concluimos diciendo que nosotros evitemos hablar palabras de maldición. No seamos negativos, creamos que Dios va a quitar esto pronto de nuestro país, que así como escuchó la oración de los cristianos chinos y los cristianos coreanos, también el Señor está escuchando a millones de colombianos que estamos orando para que el Señor cambie esta situación de la noche a la mañana y que podamos retornar a nuestras actividades. Así que no seamos negativos, no pensemos que esta pandemia se va a extender por muchos meses y que qué vamos a hacer del trabajo, que qué vamos a hacer para comer, para los servicios, para tantas obligaciones. No seamos negativos, creamos que Dios cambia esta situación. Entonces, oremos a Dios, porque vamos a concluir aquí el mensaje. Los dos espías que hablaron desde su corazón creyendo en Dios, ellos fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida. Dios los hizo vivir sin envejecer allí en el desierto esos 40 años hasta que heredaron la tierra prometida. Y fueron los dos únicos mayores de 20 años que entraron a la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque hablaron con fe. No vieron las circunstancias y no maldijeron,
sino expresaron que su fe en Dios y dijeron, nosotros vamos a vencer este problema, vamos a vencer esos ejércitos enemigos, nosotros los comeremos como pan, porque Dios no está con ellos, está con nosotros. Entonces, de esa manera ellos tuvieron la victoria y entraron a la tierra prometida. Bueno, vamos a orar en esta hora y agradezco a todos los que se han comunicado. Entonces, Lina Magdalena Soto, perdón, un saludo. Sandra León Gómez y un feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga a Lina. Entonces, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, porque así como tú has escuchado, Señor de los cielos, las oraciones de todos los cristianos chinos que aunque viven en un país comunista, donde son perseguidos, Señor de los cielos, donde se les tumba las iglesias, Señor, con retroexcavadoras, y muchos cristianos son perseguidos, encarcelados y torturados. Y Padre Santo, ellos han permanecido en la fe. Así también, Señor, nosotros creemos que también has oído el clamor de ese 25% de cristianos que hay en Corea, 28% de cristianos que hay en Corea del Sur, y por lo tanto, Señor, tú has oído ese clamor y has quitado ese virus de esas naciones y has evitado que la gente siguiera muriendo. Y nosotros, Señor, también declaramos que tú has oído nuestras oraciones, que las estás escuchando, y que pronto, Padre amado, también nuestro país estará libre. Vamos a tener la buena noticia pronto de que tenemos 0 contagios en este país. Y vamos a tener la buena noticia de que que no se han presentado más muertos por este virus en nuestra nación. Lo creemos, Padre amado, y en el nombre de Jesús proclamamos esta palabra. Y Señor de los cielos, que esta palabra traiga fe a muchos corazones, a millones, porque este mensaje, Señor, pueda llegar a millones de personas y, Señor, se fortalezcan en la fe y sepan que cuando oramos, no oramos para perder el tiempo, no oramos con dudas, sino que oramos sabiendo que tú nos oyes, y si sabemos que tú nos oyes, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Y Padre amado, sabemos que es tu voluntad, oh Dios de los cielos, Señor, darnos vida, darnos salud. Y por lo tanto, Padre amado, en el nombre de Jesús, yo hablo vida, en el nombre de Jesús para esta nación. Hablo vida para los que están contagiados. Hablo vida para todos aquellos que aún están moribundos. Señor, hablo vida en el nombre de Jesús. Y Señor, sabemos que este es un ataque del enemigo, y en el nombre de Jesús resistimos al diablo, resistimos a Satanás y ordenamos que se aparte de nuestra gente, que suelte nuestra nación. En el nombre de Jesús le echamos fuera y ordenamos que ese espíritu de muerte salga de Colombia, Señor, y que ese virus se muera en cada persona y que no haya más contagios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Resistimos a ser pesimistas, resistimos, Señor, a desesperarnos. Sí, Señor, nos negamos, Señor, a caer en angustia, y, Señor, declaramos que tú estás con nosotros, que aquí en Colombia hay un pueblo que tiene, Señor, su fe, una fe formada en tu palabra, creyendo a tus promesas, y por lo tanto, bendito Dios, nosotros creemos que será así, como está escrito en tu palabra, que tú estás con nosotros. Creemos a tu palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que declaro esta palabra, Señor, que la ayuda de nuestro... Bueno, otra interrupción. Entonces ya con esta oración hemos concluido